Mis amados, dándole infinitas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos y reflexionar en la palabra del Señor. Días convulsionados los que estamos viviendo. Y nuestras palabras van cambiando según las circunstancias que vivimos. Entonces en nuestro lenguaje incluimos pandemia, riesgo de infecciones, intubados, UCIs, colapso en los hospitales, cierres de negocios. Y con estas palabras vamos mostrando nuestro propio ánimo. Parece como si subiera y bajara según todas las palabras que vamos utilizando. Y vamos entonces con ellas rodeando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y vemos que estas palabras lo que hacen es enmarcar nuestras circunstancias. Y las circunstancias que estamos viviendo en esta pandemia no han mejorado. Por el contrario, otros hechos se añaden a nuestro diario vivir. Otras palabras se suman a este vocabulario diario. Paros, vandalismo, sordera gubernamental, acuerdos, abusos, marchas, bloqueos en carretera, escasez de alimentos, paro en los medios de transportes, hacen falta los insumos básicos, el incremento en los precios de los productos, aumento de la pobreza, daños en la infraestructura de las ciudades, circunstancias de desconfianza y miedo. Ya no sabemos ni en qué creer ni en qué creer, si a noticias nos referimos. Y estas palabras pesan sobre nosotros de una forma muy especial, porque las palabras no es que las pronunciemos y ya, y terminan, sino que cuando nosotros las escuchamos, también nuestro ánimo va variando y a veces parece que estuviera por los suelos, parece que se nos agota la paciencia, que se acaban las fuerzas. Y si no fuera por otro tipo de palabras, por otro tipo de cosas que nos animan, entonces nosotros entraríamos como en una especie de letargo que nos produce el miedo. ¿Y de qué estamos entonces hablando? Estamos hablando de una cantidad de palabras que parece como que no tuviéramos futuro, o que si el futuro existe, pues va a ser peor de lo que estamos viviendo, porque parece que vamos aumentando el número de dificultades y de cosas que nos aquejan. Lo cierto es que en medio de todas estas noticias que son desalentadoras, pues se levantan voces, las voces de la esperanza, las voces que nos alientan, las palabras que son proferidas por personas que nos dicen no estás solo. Y Dios es el gran vocero de la esperanza y la Biblia es su gran megáfono, ese megáfono con el cual nos dice todo aquello que nosotros necesitamos escuchar. Y dentro de la Biblia hay un libro muy especial y es el libro de las Lamentaciones. Y este es un maravilloso ejemplo de lo que representa la palabra de Dios, la esperanza que Dios ofrece para un pueblo que está desanimado y asustado por las circunstancias que lo rodean. Vamos, mis amados, a leer un pequeño trozo de esta joya de palabra en Lamentaciones capítulo 3 a partir del versículo 19, y dice así la palabra del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto,
esperaré en Él. Mi Señor, pedimos, Padre, una bendición especial sobre tu palabra. Como pueblo, Señor, también tenemos momentos de desaliento, de tristeza, que sentimos como que no hay salida para esta situación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, tú que eres el Dios de la esperanza. Ayúdanos con tus palabras, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sí, mis amados, dice la palabra, me atrevo a tener esperanza. Y la invitación es a que nos atrevamos a tener esperanza. Atrévete a tener esperanza. Y muchos han dicho que la esperanza es como una especie de necesidad psicológica de las personas, de aquellas que necesitan algo como más halagador en el futuro. Y aunque el presente les esté mostrando que no hay una base razonable para pensar en algo mejor. Por eso es que algunos consideran que la esperanza es algo muy transitorio que llena el corazón y la mente de ilusiones, o que sirve como recompensa para las labores realizadas, para los dolores, para la tristeza que vivimos a veces cada uno de nuestros días. Pero lo que la Biblia nos muestra es algo completamente diferente a esta definición. Y en cuanto a la esperanza, lo que nos dice es que solo es posible. La esperanza solo es posible cuando tenemos plena confianza en el Dios viviente, cuando tenemos plena confianza en que el soberano creador cumplirá todas las promesas, cuando comprendemos que Dios interviene en toda la creación, y eso lo creemos firmemente, cuando nosotros creemos en lo que es la providencia divina. Y esta es la esperanza de Dios. Y no es producto ni de tu temperamento, ni del temperamento del mundo. No está condicionada por las circunstancias, ni por las posibilidades humanas. Es una esperanza que no depende de lo que tenemos o de lo que somos capaces de hacer nosotros, por nosotros mismos o por otros. Esto es hermoso. Y Lamentaciones muestra de una forma muy hermosa en esos 5 capítulos que tiene. Cada capítulo es como una especie de endecha o lamento en la que expresan un profundo dolor. Es que este pueblo es un pueblo que llora y no solamente está expresando un sentimiento religioso por la destrucción del templo, lo cual sucedió. Profanaron y destruyeron el templo, también destruyeron la ciudad. Pero este pueblo llora además por el dolor de ver morir de hambre, física hambre. Y así vieron morir a sus seres amados, a sus hijos en brazos los vieron morir de esa manera, con sus labiecitos pegaditos al paladar. Vieron caer a cientos y miles de personas, caer al suelo destrozados por las espadas enemigas. Entonces, en estos lamentos se contienen dolorosos sentimientos de pérdida del pueblo. Pero luego que el pueblo expresa su dolor, el pueblo puede llegar a momentos de sincera expresión con Dios. Lamentos en los cuales hay preguntas muy difíciles de responder, porque entre ellos está el aparente abandono de Dios para su pueblo, o la pregunta que estaba latente en el profeta Jeremías y en todo el pueblo, y es: ¿pero qué es lo que le pasa a Dios que permite estos momentos tan difíciles para su pueblo? Entonces nosotros podemos decir: ¿es malo manifestarle a Dios este tipo de sentimientos? Y la respuesta es no, no es malo, porque es que Dios conoce aún el más pequeño de nuestros pensamientos, el más perverso y grosero de nuestros pensamientos. Aquellas cosas que escondemos de los demás, Él las conoce.
Entonces también conoce cómo sentimos, lo que queremos decir y que a veces no nos atrevemos porque tememos al castigo de Él. Pero la invitación es a ser muy honestos en cuanto a todos esos sentimientos, a esos miedos que necesitamos expresar. No intentar disimularlos con actitudes que son hipócritas. El Señor no se goza con esas oraciones en las cuales se le alaba de dientes para afuera, pero que dentro el corazón está completamente destrozado por el miedo, por la angustia y por de pronto esa pregunta latente: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué te pasa que viendo sufrir a tu pueblo no vienes? El capítulo 3 de Lamentaciones es muy especial y su plegaria hace que brille la esperanza para un pueblo sin esperanza. Este profeta sabe muy bien cuál es el estado real de su pueblo. Un pueblo que se lamenta al recordar las causas de su sufrimiento y mira su realidad, su actualidad y ve todas las pérdidas que ha tenido, humanas, económicas, morales, espirituales. Un pueblo sin hogar, porque fueron llevados presos a Babilonia, sin posibilidades de un cambio real, sumidos en el dolor por el despojo aún de su dignidad, de sus propiedades, de sus bienes y de todas aquellas cosas que habían construido durante toda una vida, incluida su familia, incluido el mismo templo que cuidaban y en el cual tenían esa cercanía con Dios. Pero el dolor los embarga, aparte de lo material, y es ver a sus pequeños muriendo, a sus ancianos, a sus viudas, personas que no tienen quien les brinde un consuelo. Sienten dolor por la soledad y por ese cúmulo incalculable de pérdidas. Ante un panorama como estos, no hay palabras que describan la magnitud del sufrimiento, y este lamento los acompañaba todo el tiempo. Pero Dios, el Dios de toda esperanza, los desafía por medio del profeta y les dice: atrévanse a tener esperanza. Pero no tengan esa esperanza como un sentimiento de vano optimismo, no. Tengan esperanza cuando en medio de este dolor que tienen, ustedes recuerden el fiel amor del Señor que nunca se acaba, porque sus misericordias jamás terminan. Porque grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y estas palabras tienen una gran profundidad para el pueblo, porque era indispensable que ellos llevaran su mente más allá de los dolores y pérdidas actuales. Era necesario que el pueblo se saliera de esa dura realidad que tenían y recordaran al Dios sustentador que los protegió, que los condujo, que a pesar de la multitud de sus pecados y desobediencias, cada mañana los bendecía y los ayudaba. El pueblo reconoció su pecado. El profeta se encargó de hacerles ese recordatorio vez tras vez. Y bueno, dirás, ¿y qué tiene que ver con nosotros? No somos deportados a Babilonia, no han matado a espada a toda nuestra familia, pero todos nosotros, la humanidad entera en este momento, está haciendo duelo por una gran multitud de pérdidas en todos los órdenes. Y la invitación de hoy es a permitir que la palabra de Dios nos desafíe a tener esperanza en medio de las pérdidas que ha dejado esta pandemia, en medio de los temores que genera la violencia
Y aquí no vamos a hablar de quién es bueno y quién es malo, porque cuando a estas situaciones que desbordan en unos la paciencia y en otros la malicia y la estrategia, se responde con violencia, lo que se hace es cosechar más violencia. El Señor mismo dice que nosotros sembramos vientos y cosechamos tempestades. Yo sé que las circunstancias de cada uno de nosotros, aunque estamos en medio del mismo problema, pueden ser diferentes en algunos aspectos. Pero el desafío de hoy es igual para todos, para ti, para mí y para el mundo entero. El Dios de la esperanza nos habla de la misma forma, pero nuestra fe, nuestras pérdidas, nuestros miedos, nuestras expectativas, esas son las que hacen que escuchemos el mensaje de forma diferente. Y este es uno de esos mensajes como para escuchar con los ojitos cerrados, porque es el mensaje que este profeta Jeremías le llevó a un pueblo que estaba desalentado, desesperanzado. Pero es el mensaje que Dios tiene para nosotros en estos días en que Colombia se reúne, hace al menos convocatorias masivas para orar en templos, parques, en las calles, en los hogares, a la entrada de las clínicas, independiente de, inclusive tristemente, del Dios en el que crees, lo cual no debe ser, porque una cosa fundamental en la petición que hacemos es en quién tenemos la fe. El país en este momento eleva oraciones pidiendo que Dios intervenga, que cese la pandemia del coronavirus, pero también que cese ese virus de la corrupción, de la violencia, ese virus de la insatisfacción que nos daña y para el cual no tenemos una vacuna inmediata, no tenemos la cura a la mano para ninguna de las dos, pero en forma especial para este virus de la corrupción y de la violencia, de la injusticia. Y si en medio de esta situación que estamos viviendo, tú piensas que Dios no está actuando como quisieras que Él lo hiciera, entonces escucha lo que el profeta le decía al pueblo. Yo voy a empezar a mezclar versículos en ese capítulo 3 de Lamentaciones. Y dice el profeta: me hizo masticar piedras, me revolvió en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Y yo no sé tú qué esperas o esperabas del Señor. Yo no sé cómo pensabas que al llegar a una situación como esta, Él pudiera actuar. A lo mejor piensas que Él sea un Dios pacificador o un Dios de venganza, como muchos. Así tenemos muchos ejemplos en la palabra. Y tú los destruirás, Señor, y a mis enemigos pondrás, Señor, bajo tus pies, y harás que coman el polvo de la tierra. Oh Señor, tú que eres clemente y misericordioso, Señor, ayúdanos a controlar. Por eso te digo que teniendo el mismo problema, la forma como entiendas este mensaje puede ser diferente. El llamado del Señor hoy es a que te atrevas a tener esperanza y recuerda que es por las misericordias de Dios que no hemos sido consumidos todos. Porque el pecado, ese siempre ha sido una constante en el ser humano y nosotros somos seres humanos. Y hemos pecado con respecto a Dios, pero también con respecto a nuestro prójimo. Si lo que está pasando no es lo que tú esperas de Dios,
En cambio, dice el profeta, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Y es que recuerda que el Señor es fiel y sus misericordias nunca terminan. Nunca. Y si estás clamando por justicia en todos los órdenes sociales, en los órdenes personales, entonces también te identificas con las palabras del profeta. Mira, si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, versículo 34, si privan a otros de sus derechos, desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? Claro que sí las ve la respuesta de nosotros. Así que atrévete a tener esperanza, porque de Dios nadie se burla. Muchos piensan que lo pueden hacer y lo logran y desestabilizan por un tiempo, pero nuestro Dios y Señor será el que pronuncie la última palabra en todos estos asuntos. Jeremías, en el capítulo 29 del libro, en el versículo 11, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Diríamos, pero ¿y dónde está lo bueno? Es que ahí es donde tenemos que tener esa fe en el Señor y saber que Él es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Y Él nos mostrará en su debido momento lo que cada uno de nosotros debe hacer. Por eso ahora debemos clamarle, debemos orar, debemos rendirnos ante Él y su soberanía. Atrévete a tener esperanza, porque el Señor es fiel, porque el amor que Él tiene por nosotros nunca se acaba, porque sus misericordias jamás terminan. Atrévete a tener esperanza cuando te sientes solo, cuando tu compañero es el dolor, cuando la enfermedad amenaza con la muerte. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. No te sientas solo y abandonado, y atrévete a tener esperanza. Porque el Señor, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. No, nosotros no adoramos, no tenemos fe en un Dios mezquino. Sí tenemos fe y absoluta confianza en un Dios que es justo. Ahora, la justicia de Dios implica que su amor está con nosotros, pero también el justo juicio, cuando debe reprendernos por nuestros pecados. Pero el llamado es a que nos atrevamos a tener esperanza. Mira, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin el permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros tenemos una distorsión de Dios y porque nosotros creemos que Dios solamente hace lo que nosotros consideramos como bien. Pero es que las cosas que Él hace son buenas, agradables y perfectas. Pero esa distorsión que tenemos de Él, de Dios que es solo amor, pero un amor manifestado en que nada nos pasa, en que nada nos perturba, es una distorsión de esa característica maravillosa de Dios. Porque Dios, en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestro miedo, de nuestra angustia, Dios nos ama.
y es fiel. Por eso nos dice, atrévete a tener esperanza. Dice el profeta en el versículo 46, todos nuestros enemigos se han pronunciado en contra de nosotros y estamos llenos de miedo porque nos encontramos atrapados, destruidos y arruinados. Y mira cómo se manifiesta el sentimiento. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por la destrucción de mi pueblo. Mis lágrimas corren sin cesar. No pararán hasta que el Señor mire desde el cielo y vea. Y el Señor nos está mirando desde el cielo y ve. Pero es que Él a todos nos dio libre albedrío. Y lo que Él desea para nosotros los que llamamos buenos y malos es que todos volvamos los ojos a Él. Porque Él murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree, que en Él deposita su confianza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que la esperanza es inseparable de la fe en Dios. Por eso es que esa esperanza aumenta cuando nosotros reflexionamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. Porque las cosas que se escribieron antes, esa palabra de Dios que Él nos dejó como recordatorio, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que atrévete a tener esperanza recordando al Señor. Recuerda todo lo que Él ha hecho, porque Él es bueno y hasta aquí te ha traído y te ha guardado. Atrévete a tener esperanza y esto lo lograrás si tienes fe en el dador y en el sustentador de la vida, en aquel que te ha prometido que lo mejor está por venir. Lo mejor no es lo que había antes de la pandemia. Lo mejor va a venir cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Él venga a restaurar el orden en la tierra. Cristo es la esperanza de la gloria futura, porque Cristo mismo es esa ancla firme que nosotros tenemos en nuestra alma, esa que no permite que en asuntos de fe vamos de un lado para el otro. Él es nuestra ancla firme y segura. Por eso nosotros no vamos a la deriva, sino que confiamos en la divina providencia. Mis amados, y nuestra esperanza es cierta. Y la esperanza que tenemos no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros no somos unos tontos enajenados llenos de un vano positivismo. No, nosotros somos creyentes en nuestro amado Dios y Señor y sabemos que todas las promesas que Él nos ha dado, unas se han cumplido y el resto se cumplirán. ¿Y nuestro futuro dónde está? En las manos de ese Dios que se hizo hombre y llegó a la cruz para dar la vida por nosotros y que nos dio no solamente la promesa de la salvación, que la cumplió en la cruz, sino que con su resurrección selló la promesa de nuestra propia resurrección, de esa vida eterna en la cual nosotros confiamos y la cual es nuestra mayor esperanza. La fe cristiana es esencialmente fe en el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y que nos envió al Espíritu Santo para que todas estas verdades sean selladas en nuestro corazón. Este Dios a quien los cristianos dirigen su fe es el Dios de la esperanza, que es el que llena a todo creyente de gozo y paz en medio de la tormenta.
de gozo y paz en medio de la violencia, de los ataques, del temor propio por la enfermedad o por la muerte. Es ese Dios que nos capacita para que abundemos en esa esperanza. La resurrección de Cristo libra al cristiano de esa condición de pensar en una muerte que acaba con todo, sino pensar en una muerte que nos permite llegar a Dios, al trono de la gloria. Eso es lo que nos permite a nosotros la esperanza, la fe. Así que atrévete a tener esperanza, pero no tener una esperanza en un mejor ser humano luego que pase esta pandemia. No pongas la esperanza en el mundo. No, coloca tu esperanza, atrévete a tener esperanza en Dios. Y recuerda que Dios no se complace en humillar, en afligir a los seres humanos. Él nos dice que tengamos esa esperanza en medio de esta pandemia, porque a pesar de todo el sufrimiento y todo, tantas cosas hermosas que el Señor nos ha dado. Mira cómo cuando vemos la creatividad de las personas resurge la esperanza, cuando vemos la solidaridad, cuando vemos que las personas cambian el objeto social de sus empresas y simplemente dicen no, yo voy para adelante porque tengo un Dios que me sustenta. Eso es atreverse a tener esperanza cuando se ve unas circunstancias que son tan negativas. Atrévete a tener esperanza en cuanto a tu gobierno y en cuanto a las autoridades estatales. Sí, yo sé que hay un cáncer llamado corrupción, un cáncer llamado servilismo político, pero comprende que es que no hay gobierno ni de derecha ni de izquierda que vele desinteresadamente por el pueblo empobrecido, y menos cuando la pobreza del pueblo es una pobreza mental, de ideales, de sueños, de visión. Por las autoridades oremos, pero recuerda cómo el profeta trae a memoria del pueblo sus pecados. Yo quiero que hoy traigamos a memoria nuestros pecados, porque los hemos cometido y en gran manera, porque el cáncer de la corrupción no solamente ataca al gobierno, el cáncer de la corrupción ataca la mente y el corazón de personas que, llevados por la ambición, por la avaricia, venden todos sus ideales al mejor postor. Y no son solamente personas del gobierno, también los gobernados hacemos eso, cuando no pagamos impuestos, cuando compramos sin IVA, cuando le pagamos mal a nuestros empleados, cuando hacemos tantas cosas que deshonran a Dios. Pero el llamado es atrevernos a tener esperanza, porque a pesar de los pecados, a pesar de eso que muchos de ustedes pueden llamar debilidades, tenemos un Dios grande, dispuesto a perdonar. Un Dios que nos dice que nos atrevamos a tener esperanza, que no dejemos todo esto a la deriva, que no le aumentemos más luchas ni al gobierno ni a las personas de las que ya tienen. Que dialoguemos, que hablemos, pero que cuando nos vamos a sentar en la mesa dejemos de lado esas ambiciones personales y pensemos en el bien de los demás. Atrévete a tener esperanza en medio de tanto caos, en medio del hambre, de la necesidad, de la pobreza. Y esa esperanza es la que vamos a necesitar, porque es que esto no ha terminado. Ninguno de nosotros sabe cómo va a terminar, pero Dios sí sabe, Él sí sabe cómo va a terminar todo esto. Así que estemos atentos
a nuestra conducta, convirtámonos al Señor. Alcemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios que está en los cielos, pero no solamente para clamarle porque estamos en crisis y quita de nosotros la crisis, sino, Señor, estos son mis pecados, enmendarlos, arrepentirnos. Eso es lo que el Señor nos invita. Atrévete a tener esperanza, teniendo presente que la esperanza va acompañada de dos hermanos preciosos inseparables, la fe y el amor. Nuestra fe en Cristo, que es la que nos sostiene, nuestro amor por Dios y por nuestros semejantes, que es la forma especial en que se define un verdadero creyente, y la esperanza, que es la que nos alienta a seguir en medio de las dificultades. Atrévete a tener esperanza, no claudiques. Los buenos somos más, pero tenemos que orar, tenemos que rendirnos al Señor y manifiéstale lo que sientes. Pero cuando tú reclames, entiende también que Él te reclama, que Él te pide una autoevaluación. Así que esto hazlo en secreto, en privado, pero con todo tu corazón. Atrévete a tener confianza, atrévete a mirar tu fe y tu amor en medio de estas circunstancias adversas. Y recuerda que solo puesto todas estas circunstancias en las manos del Creador, podemos encontrar la anhelada paz que nuestro corazón necesita. Al menos una paz que nos permita ir en medio de estas dolorosas circunstancias. Que el Señor te bendiga y que este desafío a tener paz, este desafío a tener esperanza, este desafío a tener amor, este desafío a mostrar tu fe, tenga unos resultados muy positivos para tu vida personal, social y espiritual. Que Dios te bendiga.